mis hermanas, para mí es un privilegio estar aquí en esta mañana con cada una de ustedes. Realmente siempre digo y doy gracias a Dios por nuestra iglesia, por la IBI, y le doy gracias al Señor por el privilegio de haber sido parte o ser parte de nuestra iglesia desde el 2003, cuando el Señor me trajo, no a sus pies, pero a esta iglesia, a este cuerpo de Cristo. Y realmente mi gozo de estar aquí con ustedes es porque al estar tan lejos por tantos años, muchos domingos yo anhelé poder estar en persona con ustedes y estar en una parte importante de la vida misionera son las pérdidas. Pero eso no es parte solo de la vida misionera, sino parte de la vida cristiana. Uno siempre pierde algo. Uno se pierde las bodas de las amigas, uno se pierde los matrimonios, la renovación de votos, uno se pierde los nacimientos, uno se pierde los funerales cuando uno quisiera estar ahí en la enfermedad o la muerte de alguien. A veces tenemos que vivir esas pérdidas desde lejos. Otros, en la vida cristiana siempre vamos a tener que atravesar cosas. Una de las cosas que yo más extraño de estar en el campo misionero es que estoy lejos de mis dos sobrinos. Yo tengo dos sobrinitos, una se llama Isabela, que tiene 4 años, casi 5, la semana que viene cumple 5, y un sobrinito que se llama Teo. Teo tiene 2 años y 2 meses. Y para que ustedes tengan una idea de la personalidad de Teo, yo tengo 2 apodos para Teo, mi gordito y mi terrorista. Entonces, si usted se queda un domingo después del culto, después del segundo culto, y usted es un muchachito que se sube aquí arriba, que cree grande, pero tiene 2 años, ese es Teo. Entonces, Teo tiene una fijación con el cabello, con el pelo. La mamá de Teo es de Costa Rica y tiene un pelo lacio, largo a la cintura. Todavía al día de hoy, Teo se duerme pasándole la mano por los cabellos a su mamá y chupándose un dedo. Y así es que él se duerme. Cuando Teo me conoció, Teo tenía 10 meses ya de edad. Y como ustedes se habrán dado cuenta, mi pelo es un poco distinto al de la mamá de Teo. Es un pelo, cuando no te entrenza, es rizado, pajón, como me dice mi sobrinita. Entonces, cuando Teo me vio la primera vez, la reacción de Teo fue muy interesante. Porque Teo me miró la cara y me sonrió, porque yo siempre hablaba con él por Skype y nos veíamos por FaceTime. Pero cuando él miró hacia arriba y me vio esa cosa en la cabeza, a él le dio pique. Y Teo empezó y me jaló los cabellos, me fue a tirar para arriba, empezó a jalarme y él no sabía que era esa cosa que él me quería quitar de la cabeza. Y esa fue la reacción de Teo durante meses a mi cabello. Ya ustedes saben cómo tía, mi corazón estaba roto. Pero no, yo sobreviví, no se preocupen. Pero el asunto es que uno a veces ve su imagen y la perspectiva de uno es un poco distinta a la perspectiva que puede tener otra persona. Entonces, nosotros para realmente tener una perspectiva adecuada necesitamos un espejo que nos ayude a mirarnos, que nos ayude a ver, que nos describa qué es lo que el otro está viendo, qué es lo que el otro ve que yo no estoy viendo ahora mismo. Porque nosotros no nos podemos mirar nosotros mismos a simple vista, necesitamos ayuda. Entonces, el texto de esta mañana es en la epístola de Santiago y vamos a ir a Santiago capítulo 1. Vamos a leer, el texto principal va a ser del versículo 21 al 25, pero vamos a cubrir desde el 18. Vamos a leer desde el 18, pero nos vamos a enfocar desde el 21 al 25. Entonces, Santiago 1, del 18 al 25, vamos a leer. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es.
Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana nosotros venimos ante tu palabra y venimos ante tu presencia, presentándote nuestros corazones para que seas tú quien guíes nuestro corazón a la verdad. Señor, ponemos a un lado todas nuestras ideas preconcebidas, todo lo que nuestra mente, nuestro raciocinio y nuestro corazón quieren dictar, que sea contrarios, Señor, a tu palabra de verdad. Te pedimos, Señor, que tú alinees nuestros corazones, nuestros pensamientos a la verdad de tu palabra. Jesús, si queremos tu vida en nosotros, queremos ver más de ti y menos de cada una de nosotras. Queremos, Señor, efectivamente ser hacedoras eficaces, Señor, y no solamente oidoras. Señor, transfórmanos, cámbianos, llénanos de ti, Señor, y cambia nuestros afectos. Ayúdanos, Señor, a salir en esta mañana no habiendo escuchado buenas verdades, sino queriendo poner en práctica y poniendo en práctica, Señor, lo que hemos aprendido de ti. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y a tu misericordia en esta mañana apelamos. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Santiago es muy probablemente la carta más antigua del Nuevo Testamento. O sea, la primera o una de las primeras cartas escritas. De hecho, esta carta la escribió el apóstol Santiago, que era, como la mayoría de los estudiosos están de acuerdo, que era el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Y el apóstol Santiago era un apóstol que en cada parte de sus cartas uno ve un énfasis en el hacer. Y muchas personas han querido decir que eso es un poco contradictorio a las epístolas de Pablo, lo cual no es cierto, sino que lo que estamos viendo son verdades complementarias. Él habla de una fe que tiene que ser puesta en acción, porque esa es la evidencia de esa fe. Entonces, el apóstol Santiago, pensando en que esta carta fue escrita a principios entre los años 40 y tanto después de Cristo hasta el 50 y tanto, este apóstol escribió esta carta queriendo mostrar a los cristianos que habían sido dispersados por la persecución en Jerusalén estos lineamientos. Esto es palabra inspirada por Dios. Ahora, ¿por qué es esto importante? Cuando esta carta fue escrita, probablemente ninguno de los evangelios había sido escrito. Estos cristianos no tenían nada del Nuevo Testamento. Nosotras leemos esta carta y nosotros decimos, pero mire, eso suena a lo que se dice en Efesios, eso suena a lo que dice en Colosenses. Ay, eso parece a algo que dijo Jesús. Pero piensen que cuando esta carta, estos hermanos y estas hermanas que habían sido dispersados por una persecución inicial, no tenían en sus manos nada escrito de las guianzas en cuanto a cómo ser iglesia, a cómo ser cristianos, cuando el cristianismo estaba apenas naciendo. Piensen ustedes, hermana, en quién la ayudó a usted en sus primeros pasos como cristiana. Piense quién le dio instrucciones de cosas que para uno es a veces muy obvia, como alguien me preguntó una vez, ¿y qué tipo de ropa yo puedo usar para ir a la iglesia? O yo puedo masticar chicle en la iglesia. O yo tengo que ser bautizada para ir todos los domingos. Estas son preguntas que hay personas que han hecho. Si usted ha tenido a un nuevo creyente cerca de usted, usted sabrá que cosas que para usted a través de los años en la vida cristiana son muy obvias, para una persona que está empezando su caminar con Cristo no son tan obvias. Entonces, a veces venimos a la palabra y por la costumbre no nos damos cuenta de lo importantes que son las instrucciones que vemos, porque se nos ha olvidado dónde nosotras estábamos antes. Y el versículo 18 inicia en recordándole a este grupo de cristianos que dónde inició su vida. Y nuestra vida inició cuando Dios, en su soberanía, en el ejercicio de su voluntad, no por nada bueno que nosotros hubiésemos hecho, sino en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad.
La palabra dio el fruto para el nuevo nacimiento en cada uno de nuestros corazones. Si nadie nos hubiera predicado la palabra, nosotras no hubiésemos nacido de nuevo. Piensa, hermana, ¿cuándo fue la última vez que tú compartiste ese tesoro con alguien más? El mismo tesoro que te hizo venir a los pies de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste con alguien más ese tesoro que te hizo nacer? Para que nosotros fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta premisa, bajo la cual vamos a definir el texto más adelante, nos muestra algo, un texto que es muy utilizado cuando hablamos de no airarnos los unos con los otros, cuando hablamos de un ser humano hacia otro ser humano. Sin embargo, si usted ha estado alguna vez en una conversación o en un salón de consejería, o si usted ha hecho un poco de introspección, usted se dará cuenta que muchas de nuestras iras no son necesariamente contra otro ser humano, sino que en el fondo son contra Dios mismo. Muchas veces ese pronto para oír y ese tardo para hablar y ese tardo para la ira es todo lo contrario en la caracterización de nuestra vida cristiana. A veces, en tiempos de sequedad y en muchas épocas de nuestra vida, nosotros somos tardos para oír a Dios, no lo podemos oír. Somos rápidos para hablarle a Dios y somos rápidos para airarnos con Dios. Y por eso muchas veces nosotros no podemos oír lo que esta palabra quiere hablarnos. Porque el principio de nosotros escuchar y entender a Dios es Dios mismo. Es saber que lo que Dios está detrás es que Él tenga la primacía. Nuestras relaciones horizontales van a funcionar basados en cómo nuestra relación vertical está. Si nuestra relación con Dios está mal, no vamos a poder trabajar en nuestras relaciones horizontales. Y nosotros, hay muchas verdades que las sabemos, pero no las aplicamos. Y yo no sé si ustedes alguna vez se han frustrado con eso, con decir, yo estoy frustrada porque yo trato de cambiar, pero yo sigo haciendo lo mismo. Y esa es la frustración de cualquiera que tiene más de 2 días siendo cristiano. ¿Alguien tiene menos de 2 días siendo cristiano aquí? Quiero darle esperanza, no se preocupe. Pero la verdad es que nosotros, todas, tanto la que tiene 0 días de cristiana como la que tiene 40 años de cristianas en este salón, tenemos la misma necesidad de la palabra de Dios. Entonces, el versículo 20 y 21, el versículo 20 nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo primero que necesitamos es ver a Dios en su justa medida. Es muy difícil nosotros escuchar a alguien que nosotros entendemos que está siendo injusto. Y Dios ha sido justo con cada uno de nosotros. Más que justo, Dios ha sido misericordioso y gracioso con cada uno de nosotros. Su gracia ha sido derramada abundantemente, como nos decía Cornelia anoche, en la cruz del Calvario. Y Él ha pagado el precio de nuestro pecado y de nuestra deuda completamente. Eso, hermanas, es más que una gran verdad. Esa es la realidad de tu vida y de la mía en el día de hoy. Y a partir de ahí, entonces, recordando esto, nosotros podemos empezar en el versículo 21. El versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, la base para nosotros entender la palabra de Dios, lo número 1 que tenemos que hacer es pureza. Es rechazar todo lo que está mal, todo lo que es impuro, todo lo que está sucio. En el lenguaje original, el significado de la palabra inmundicia es inmundicia. Dígase, ustedes ven, una profesora de Biblia que yo tenía puso esta ilustración. Ella dice, usted ha sacado un hisopo sucio de los oídos. ¿Qué usted hace con ese hisopo? ¿Usted lo guarda? Nadie, ¿verdad? Yo espero que nadie lo haga, señores, porque de verdad.
ese hisopo uno lo bota. Todo lo que es inmundicia, todo lo que es un desecho del cuerpo humano, nadie se siente inspirado y que yo voy a guardar esto para ahorita, ¿verdad que no? Si usted hace eso, le voy a mandar donde Cornelia, ella tiene una muy buena práctica médica, que eso la va a ayudar. Pero nadie guarda sus inmundicias. ¿Qué usted hace con la inmundicia, hermana? Usted la desecha. Y a veces yo trato de lidiar con mi propia pecaminosidad. Yo digo, pero ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto dejar un pecado? O sea, dejarlo, rechazarlo, desecharlo. Y es porque nosotros en muchas ocasiones no vemos el pecado como inmundicia. Lo vemos como un problemita o como un errorcito. Yo tengo un problema y yo quiero que usted me ayude con este problema. Pero el pecado no es un problemita. El pecado es una inmundicia. Es sucio. Es para ser desechado, sacado, rechazado. Nosotros no podemos lidiar con el pecado como si eso no es tan grave, hermana, usted sabe. Porque el problema de la mayoría de nosotros no es que no sabemos lo que es pecado. Por eso Santiago empieza en el versículo 19, esto sabéis. Porque la mayoría de nosotros sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si usted tiene el Espíritu Santo adentro, usted en el fondo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y esa inmundicia, ese pecado en nuestra vida es algo que nosotros tenemos que rechazar. Y tenemos que, si usted no siente ese rechazo hacia el pecado en su propio corazón, entonces usted necesita ir donde Dios y pedirle que le dé ese rechazo. Porque eso es lo que Dios nos llama. Aquí dice, todo resto de inmundicia también, recibid con humildad la palabra implantada. Aparte de rechazar toda inmundicia, nosotros necesitamos saber que la inmundicia con el tiempo de guardada se pone peor. Entonces, cuando yo era chiquita, en mi casa a mí me enseñaron a hacer oficio temprano, lo cual me ayudó bastante en mi vida misionera. La gente me pregunta, ¿qué yo necesito saber para ser misionero? Usted no tiene nada más que saber Biblia y predicar el evangelio. Usted tiene que saber lavar su ropa, hacer su comida, cuidar una casa. Si usted no hace eso, usted le va a poner trabajo extra a otro misionero con el que usted viva. Entonces, todos nosotros necesitamos aprender cosas básicas para la vida. Cuando yo era chiquita, a mí me enseñaron, yo no sé, mi familia, parte de mi familia es de un campo. Yo no sé si mami está por ahí, ya tú sabes, si lo digo mal va a haber un problema, pero ni modo. Entonces, yo no sé cuáles de ustedes, a veces, en el campo, si yo iba de visita a mi abuela y yo hacía eso, cuando estaba fregando, me decían que eso de mujeres vagas. Que las mujeres vagas no hacen eso, pues que fregando así, no, que eso es de mujeres vagas. Entonces, había como una lista de cosas que usted asumen que usted tiene que saber, pero que usted no sabe. Y que si usted lo hace mal, te dicen, ¿tú crees que esa cocina está limpia? Entonces tú fregate. Y yo, sí, yo fregué todo, mira. ¿Y la greca? ¿Quién tú se la va a dejar? Porque la greca se queda arriba de la estufa y nadie la quiere fregar después. Tú no has terminado de fregar. Tú no friegas la greca, tú no has terminado de fregar. Ah, ok. Y ya tú terminaste de fregar, sí. ¿Y la estufa? ¿Quién tú se la va a dejar? Ah, no, pero eso no dice que con agüita que le quite la grasa. Ve, con jabón, quítale la grasa a la estufa. Y tú terminaste de fregar ya. ¿Y el piso? ¿A quién se lo va a dejar? ¿Quién lo sabe? Pero es con cloro. Eso de que el piso así sin cloro, eso no está fregado. Mira, y tú vaciaste la basurita que quedó en el asunto, en el drenaje del fregadero. Señores, no hay cosa que tome más olor, mal olor, y llame más cucarachas que dejar la basurita en el drenaje del fregadero. Y mis amadas hermanas, ¿cuántas veces nosotros dejamos esa basurita en ese drenaje del corazón? Muchas veces Dios ha empezado a trabajar en nuestros corazones y en nuestras vidas y ha empezado a lidiar con un pecado, con un área o con otra. Y nosotros nos quedamos en parte del proceso. Dejamos el proceso por mitad. Y con el tiempo, eso es lo único que hace, ese resto de inmundicia toma mal olor. ¿Por qué es importante que nosotras escudriñemos nuestros corazones? Porque hay que buscarlo, porque no es tan obvio. La Biblia nos llama a escudriñar,
Porque cuando usted ve la cocina así por arribita, se ve todo limpio y todo muy bonito. Pero cuando usted empieza realmente a observar y se acerca, usted se da cuenta que el sucio está ahí y está en el corazón. Y eso es un sucio que Dios quiere remover. ¿Y por qué eso es importante? Fíjese que dice todo resto de malicia. Ese resto es importante que nosotros observemos porque eso implica que hay una parte que ya fue removida. Y eso debe darnos esperanza porque es justamente lo que hablaba Cornelia anoche. Cristo pagó el precio y removió ese pecado que nos esclavizaba. Esa imposibilidad que nosotros teníamos de no hacer lo bueno. Nosotros éramos completamente malos. No era que había un resto de malicia, no. Nosotros éramos malos, estábamos dañados enteros. Y Cristo pagó el precio para redimirnos y transformarnos de adentro hacia afuera, como hablábamos anoche. Entonces, ese resto, a veces nosotros vemos este pasaje y decimos, ay, pero cuánta cosa es que el Señor está pidiendo de mí. Es que el Señor hizo la mayor parte del trabajo, mi hermano. El Señor te sacó, el Señor quitó de ti la imposibilidad que tú tenías de hacer lo bueno. Tú no podías hacer lo bueno. Y el Señor quitó eso. Pero hay una parte que es la santificación, que es un caminar con Dios, que nosotros tenemos que constantemente y con intencionalidad trabajar en nuestra vida de caminar con Dios. Si usted se fija, aquí hay varios pares y la Biblia está llena de pares. Usted ve que dice, hay un punto en la vida cristiana donde nosotros nos volvemos conformistas y nosotros decimos, ay sí, pero ya yo no quiero como seguir lidiando con lo mismo. Yo como que, ¿por qué esforzarse tanto? A veces incluso pensamos, ¿por qué conocer tanto? Porque mientras más conozco, más Dios me va a pedir a mí ahora. Entonces yo no quiero como que saber tanto. Pero hermanas, el Señor nos llama a profundizar en Él. ¿Por qué? Yo no sé si usted ha visto una mata de coco con las raíces un poco afuera. Si usted no sabe cómo funciona las palmas altas de las que hablan por ahí, que están en la playa, esas que tiran coco y se caen, esas palmas, si usted se fija, esas palmas generalmente aguantan un ciclón. Los edificios no aguantan necesariamente tanto como aguanta una palma de esa. Lo que hace que las palmas, hay dos cosas que hacen que las palmas resistan. Una de ellas es el sistema de raíces de las palmas. Lo que usted ve que le sale por arribita, esas no son las raíces de verdad de la palma. Las palmas tienen un sistema de raíz que están entrecruzadas, que van hacia abajo y van en todas las direcciones y buscan hacia abajo hasta donde se agarran. Y están entrecruzadas de forma tal que no es nada más, para usted sacar una raíz de palma, no es nada más sacar una raicita, sino que están todas firmes hacia abajo, profundas. Y la otra razón por la que las palmas resisten la fuerza de los vientos es porque son lo suficientemente flexibles como para moverse sin romperse. ¿Ok? Y nosotras necesitamos aprender de las palmas. Nosotras necesitamos profundizar, hermanas. Y no podemos ponernos rígidas y dejar de cambiar. Porque si usted pierde esa flexibilidad al cambio, usted se rompe. Cuando venga la crisis, cuando vengan los tiempos difíciles, que es la vida, entonces nos vamos a aguantar. Necesitamos profundizar en la palabra y no podemos endurecernos y volvernos rígidas ante la palabra, porque si no, no vamos a poder resistir. Entonces, la clave de nosotros poder hacer todo esto, para poder desechar toda malicia, y yo creo que esto es vital en este pasaje, es que recibamos con humildad la palabra implantada. Esta frase parece un poco como complicado, incluso puede parecer confusa, pero es una frase clave. Las que tenemos el pelo rizado, como yo voy a dar otra ilustración de cabello, nosotras sabemos que
y la que no tienen pelo rizado también, le voy a dar un truco. Si usted nada mucho, si usted va a la playa, una de las mejores cosas que usted puede hacer es llenar su cabello de agua dulce, saturarlo, para que el agua salobre no sature tanto a su cabello. Si usted se satura de agua dulce, el agua salobre y el agua con cloro no penetra tanto. Las personas que tenemos el pelo muy rizado tenemos los poros muy abiertos y se nos rompe el cabello fácil. Y necesitamos saturar nuestro cabello de agua dulce y de tratamiento y de cosas que humecten para que el externo, el agua salada y el agua con cloro no dañe el pelo. Y en la vida del cristiano nosotros necesitamos, usted ve estos pares en la Biblia, quítese esto y póngase aquello, acepte esto, rechace aquello, sirva en esto y no haga aquello. Siempre hay unos pares porque hay algo que rechazar y algo que recibir. Y así como nosotros tenemos que saturar el pelo de agua dulce para que el agua salada no tenga espacio para penetrar, así nosotros necesitamos recibir la palabra que ya ha sido implantada. Es el concepto de penetrar más profundo. ¿Cómo funciona esto? Dice, recibir con humildad la palabra implantada. La palabra aquí es logos, que es la misma palabra que utiliza en el Evangelio de Juan 1, cuando dice en el principio era el verbo, el logos, la palabra, Cristo. Cristo ha sido implantado en tu corazón. No hay forma de que Cristo sea implantado en tu corazón y que tú no puedas cambiar. No hay forma. Eso es una imposibilidad. Nosotros, la palabra de Dios siempre da el propósito para el que fue enviado. Y Cristo está en nuestros corazones para transformarnos de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo hace ese trabajo en nosotros. Ahora, los cambios profundos van a ocurrir a medida de que nosotras nos humillemos. Y la palabra humildad aquí se puede traducir como mansedumbre en otras partes de la Biblia, y esto también es equivalente a sumisión. A medida de que yo me someta a la palabra de Cristo, en esa misma medida yo voy a poder cambiar. Ahora bien, yo sé que esto no le pasa a ustedes, probablemente nada más me pasa a mí, pero quiero compartir esta experiencia. Muchas veces están hablando un sermón o algo, una charla en la iglesia, y yo digo, eso es así, pero yo tampoco estoy muy convencida de que eso es así. El pastor está diciendo eso, pero eso como que se oye muy exagerado. Digo, que no vayan al concierto de Juan Luis Guerra, yo no sé. O sea, hay cosas como que uno la oye y que tú dices, pero eso se oye como muy exagerado. Pero a veces no nos vamos a la profundidad de por qué es lo que se está diciendo. ¿Cuál es el corazón de lo que se está diciendo, el principio? ¿Cuáles son los efectos de lo que se está diciendo? Y esa lucha que se da en nuestras mentes impide que nosotros podamos bajar nuestras armas. Yo no sé si usted ha podido tener una discusión con alguien, si usted ha tenido la oportunidad privilegiada de tener una discusión con alguien que está a la defensiva. ¿Te ha visto un gato? Cuando una persona está a la defensiva, uno está como de lejos, ¿verdad? Porque uno como dice, mira, yo le quiero decir esto a esta gente, pero yo no sé si me va a volar arriba, yo no sé si me va a tirar un zapato, yo no sé cómo esta persona va a reaccionar. Entonces uno trata y uno como que amaga para decirle a la gente lo que uno le quiere decir, pero uno dice, ¿y cómo yo le voy a entrar a esta persona? Y Dios no nos tiene miedo a nosotros, señores, pero nosotros no podemos querer que Dios nos hable bajo nuestros términos. Dios siempre pone los términos de la relación. Dios no se va a someter a nosotros. Nunca usted va a ver eso en la Biblia. Dios no se somete a nosotros. Hay un dicho muy bonito por ahí que la gente dice, no, que Dios es un caballero y Dios no va a entrar si usted no le da permiso. Mira, a veces Dios tira la puerta, el arca, los cimientos, el edificio entero para que usted lo escuche. Pero nosotras tenemos que aprender a bajar nuestras armas, hermanas, en la mente y en el corazón. La Biblia dice que tenemos que traer todo argumento cautivo a los pies de Cristo. Y si la Biblia dice que traigamos
todo argumento, no dice Dios va a traer todo argumento, nosotros tenemos que quitarnos, traer ese argumento que está en nuestra mente que nos dice, eso que te está enseñando la palabra no es tan así. Traerlo cautivo a los pies de Cristo, ese es nuestro rol, hermanas. Y si Dios dice que traigamos ese argumento es porque es posible. A veces vemos cosas en la palabra que uno dice que no, que eso es imposible, eso nada más Jesucristo lo pudo haber hecho. Si Dios nos pide algo, si hay un mandato bíblico, cualquier mandato bíblico que está dirigido a nosotros, el Espíritu Santo ha puesto en nosotros el poder para poder someternos en Cristo. Y como hablábamos anoche, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero yo quiero que usted salga en esta mañana pensando en que usted no es una indefensa que no puede hacer la voluntad de Dios. Dios, cuando nos pide y nos manda a hacer su voluntad, es porque Él nos da el poder de hacer su voluntad. Él nos da el poder de guardar sus mandamientos. Él nos da el poder de seguirlo. Cuando dependemos de Dios y de su poder en nosotros, nosotros podemos confiar en que Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿cómo nosotros quitamos las manchas? A veces una ropa toma un color como amarilloso, eso se llama curtido en dominicano. Entonces cuando algo está curtido, mi mamá yo no sé cómo que lo hace, mi mamá es experta quitando curtición, yo no tengo esa habilidad, pero yo no sé cómo ella lo hace, usted puede pedirle un curso a doña Poppy y ella con gusto me imagino se lo dará. Pero hay cosas que una manchita, que usted no se la quitó con tiempo a las cosas, y después para quitarle esa mancha, especialmente si la ropa es blanca y tomó un tonito amarillo, hasta que usted no lo pone contra otra cosa realmente blanca, usted no se da cuenta que eso estaba curtido de verdad. Y a veces esas comparaciones no nos permiten ver el color verdadero de las cosas. Porque mientras usted lo está viendo solo, no lo está viendo en la luz, lo está viendo amarillito, se ve blanco. Pero cuando usted lo ve de cerca y con algo verdaderamente blanco, usted se da cuenta que eso no tenía el color que debía de tener. ¿Y cómo se quita eso entonces? Eso se quita, vamos a ver entonces más adelante. Dice, la palabra implantada es poderosa para salvar vuestras almas. El poder de quitar la curtición está en la palabra. El poder de quitar la curtición de nuestros corazones, hermanas, está en la palabra de Dios. Y no es solamente la palabra que tenemos aquí arriba, es en aplicar esa palabra. Porque usted puede tener el detergente más poderoso en su casa. Y si está en el closet, no le va a quitar la mancha al corazón y a la ropa. Ese detergente hay que aplicarlo, hay que meterle puño. A veces esa ropa hay que exponerla al sol para que el sol le ayude a quitar la curtición. Y las manchas de nuestra inmundicia a veces son así, hermanas. A veces tenemos que remojar eso en la palabra y volver a remojarlo y volver a remojarlo y volver a remojarlo. Y a veces tenemos que sacar eso y exponerlo, o casi siempre, a alguien más. La confesión de nuestro pecado trae el perdón y trae la libertad. La vida cristiana no es una vida diseñada para vivirse sola. Hermanas, tú no puedes lidiar sola con tu pecado. No puedes. Vas a caer presa del mismo pecado. Ese pecado hay que traerlo a la luz. Los hábitos pecaminosos hay que traerlos a la luz. Hay que traerlo a la luz de Cristo para que otras personas puedan ayudarte a crecer en esa área. Tus ansiedades, compártela con alguien que conozcas. Tus depresiones, compártelo con alguien que conozcas, con alguien que te pueda ayudar. Todo lo que tú estés atravesando, no lo atravieses sola, porque ese no es el diseño de Dios para su cuerpo. Expón esa mancha a la luz para que esa curtición pueda de una vez por todas irse. Dios está más que dispuesto y disponible a ayudarnos en todo lo que necesitamos, pero necesitamos humildad. Hermanas, en el capítulo, en el Salmo 138 que leímos esta mañana, Dios decía, Dios está cercano al humilde y al altivo Él mira de lejos. La única persona que usted no puede ayudar es la que no quiere ayuda.
Si alguien no quiere ayuda, usted no la puede ayudar. Nosotros necesitamos reconocer nuestra desesperanza, nuestra desesperación, nuestra necesidad real, tal y como es, delante de Dios. Y a medida que nosotros hacemos eso, entonces nosotros podemos volvernos hacedoras eficaces. No podemos ser eficaces. La eficacia no es más que usted obtener el beneficio, usted invertir en algo y obtener el beneficio para lo que usted invirtió. Si, por ejemplo, usted tiene una pastilla, usted tiene un dolor de cabeza y usted se bebió la pastilla y la pastilla le quitó la mitad del dolor de cabeza, esa pastilla es 50% eficaz. Pero no es 100% eficaz porque no le quitó el dolor de cabeza. No está funcionando completamente el medicamento. Nosotros tenemos una medicina que sabemos que es 100% eficaz. Y si nosotros no estamos siendo transformados es porque necesitamos una mayor dosis. El problema no es la medicina, es la toma de la medicina. Y necesitamos, es la aplicación de esa medicina. Como hablábamos ahorita, si usted tiene el detergente y no lo aplica, usted no va a poder quitar la curtición. Si usted no le aplica suficiente, tampoco lo va a poder quitar. Y nosotros necesitamos venir a la palabra para poder hacer las cosas que Dios nos llama a hacer en Él. Entonces, para esto el principio es un corazón y una actitud humilde delante del Señor. Nosotras nos necesitamos tanto como cada mujer que está aquí necesita a la mujer que está a su lado. Mira a su lado. Aquí hay mujeres hermosas, todas bellas, de todas las edades. Y cuando dice aquí, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, la palabra oidor es la palabra que se utiliza para una audiencia, un grupo como esto, donde hay mucha gente. A veces pensamos en la palabra y la pensamos de manera individual, pero todos nosotros necesitamos, todos juntos, poner la palabra en aplicación, tanto corporativamente como individualmente. Las jóvenes o las jovencitas que están aquí, nosotras necesitamos, yo me conté en ese grupo, óyeme a mí, ay mi madre. Necesitamos la sabiduría de las abuelas. Los nietos necesitan la sabiduría de las abuelas que están aquí. Yo no me puedo imaginar cómo hubiera sido mi vida sin la abuela que Dios me ha dado. Hoy en día mi abuela está sufriendo de demencia senil y ella ha perdido casi toda su facultad de reconocer con quién está hablando y todo eso. Pero cada vez que yo pienso en mi abuela hay un corazón de agradecimiento al Señor por las oraciones de mi abuela. Mi abuela oraba 3 veces al día y mi abuelito hasta los 98 años cuando murió se arrodillaba 3 veces al día a orar por cada uno de sus nietos y de sus hijos. Y ellos no vinieron al Señor temprano en su vida. Mi abuelito vino al Señor a los 75 años. Y en el campo misionero, si había algo que yo sabía era que yo estaba contando con las oraciones de mi abuela, de mi mamá. Mi abuela me llamaba y me daba consejos, aún de lejos. Mira, que te acuerdas de lavar la cosa, que a ti se te olvida lavar eso, mi hija. Y mi abuelita me mandaba a veces $10 mensuales, a veces $20 mensuales. Y ustedes no se imaginan el sacrificio, yo sabía con el amor que ella hacía eso. Las abuelas tienen una marca, dejan una marca en la vida de los nietos que usted no se puede imaginar. Usted necesita, sus nietos le necesitan su sabiduría. Aunque usted piense que sus nietos no la aprecian, ellos la van a apreciar. Ellos la van a apreciar, aunque no se lo digan. A las jovencitas que están aquí, las abuelas necesitan su cuidado, necesitan su amor, necesitan recordar que ustedes las aman y que ellas son importantes para ustedes. Sus mamás necesitan escuchar eso de ustedes. Las mamás necesitan escuchar lo que están haciendo bien y no solo lo que están haciendo mal de cada una de ustedes. Aunque a ustedes les parezca, jovencitas, que ahora eso no es tan importante, es vital para la vida cristiana. El ser hacedores de la palabra no es nada más no robar, no matar, dejar de hacer lo malo, sino también hacer lo bueno. Y la palabra nos manda eso. A las madres, no dejen de orar por sus hijos.
Las que tienen pródigos, no dejen de orar por ellos. Oren por sus pródigos. No se den por vencidas, porque sus hijos las necesitan, aun cuando ustedes no vean la retribución de lo que ustedes están haciendo. Esos esposos inconversos necesitan sus oraciones. Aquellas de ustedes que están solas porque su esposo las abandonó, porque pasaron por la dificultad de un divorcio, otras mujeres igual que ustedes las necesitan. Otras mujeres que están criando hijos solas las necesitan. Nosotros somos una audiencia de pecadores que Dios ha puesto juntos y que no podemos hacer la palabra la una sin la otra. Cuando una está perdiendo el ánimo, la otra se lo da. A las solteras que están aquí, tengan esperanza. Igual que yo, caminemos juntas. Usted no tiene que sentirse que está sola cuando el soltero más hermoso del mundo es Cristo. Él caminó por esa tierra, nunca se casó, pero Cristo nunca estuvo solo, nunca se aisló. Así que no te aísles. Seamos hacedoras corporativas, seamos oidoras de la palabra juntas, crezcamos juntas en los caminos que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y ahí viene entonces lo que es la alegoría de este pasaje, donde habla de que si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente olvida de qué clase de persona es. Nosotros ya hemos hablado de la clase de pecadores que nosotros somos. Nosotros somos personas que necesitamos profundamente del perdón y la redención de Cristo en nuestras vidas cada día. A veces nosotros vemos la salvación como nuestra entrada al cielo y no como nuestra compañía diaria, como debe de ser. Y nosotros sabemos que la salvación de Cristo es la que nos preserva cada día en sus caminos y en su gracia. Y al final yo quiero traer una palabra de esperanza, como cierra en el versículo 25, que el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando a alguien se le olvidan las cosas, eso es signo o de distracción en su menor importancia o de una enfermedad, ¿cierto? O sea, si usted está teniendo problemas con la memoria, puede ser como doña Ingrid, usted se le haya olvidado que no tenía los lentes puestos. Eso pasa. Ahora a mí, particularmente, yo tengo un problema de memoria por distracción. Yo a veces me distraigo y eso me ha traído cierto tipo de problemas. Por ejemplo, el otro día yo fui a mi casa, yo me fui a servir un helado y me dio sed, me fui a servir agua. El asunto es que yo eché agua en el vaso donde estaba el helado. Cuando yo estaba en la universidad, el paletero de la universidad sabía en qué curso yo estaba cogiendo clase, porque yo tenía un carro que solamente se cerraba por afuera. Y yo siempre le dejaba la llave afuera al carro, pegada, me iba a coger clase. Entonces ya él se había vuelto el paletero, mi delivery, y de vez en cuando eso pasaba, él buscaba la llave y me la dejaba en el curso. Pero eso a mí me pasaba por distraída. Sepan, yo me he ido a chequear, no tengo ningún tipo de problema mayor que el que usted ve ahora mismo. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? A veces nuestro problema es la distracción. La razón por la que olvidamos qué clase de personas somos es porque nos distraemos y no nos enfocamos en el espejo que es el estándar. Este es nuestro estándar, tanto para mostrarnos nuestras fallas como para mostrarnos nuestras bendiciones y la verdad que tenemos en Cristo. A veces no venimos a la Biblia porque pensamos que simplemente vamos a oír lo que no se parece a Cristo. Y eso es cierto. Nosotros tenemos que ir al espejo de la palabra y decir, esto no se ve como Cristo. Ese problema de ira no se ve como Cristo. Esa falta de perdón no se ve como Cristo. Esa autosuficiencia que me caracteriza no se parece a Cristo. Sin embargo, la palabra también está llena de verdades que dicen quiénes somos, no basados en nuestra propia habilidad, sino basados en el poder que tiene esta palabra para salvar nuestras almas. Aquí dice que el que permanece, o sea, el que se empapa en esa palabra,
ese será un hacedor eficaz y ese será bienaventurado. Hermana, ¿usted sabe cuál es el significado de la palabra bienaventurado? Feliz. ¿Quiénes quieren ser felices aquí? Amén. Entonces yo quiero leerles algo para despedir y cerrar con esto. La palabra, nuestra solución no es querer controlar lo que el espejo nos dice. La solución es con humildad abrir nuestro corazón y estar dispuestas a someternos a lo que el espejo diga. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Si tú eres pobre en espíritu, la Biblia dice que tú eres bienaventurada. Si tú eres humilde, la Biblia dice que el Señor se alegra en ti y que los que buscan a Dios, el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los que están presos. ¿Tú te sientes presa en esta mañana? ¿Tú te sientes presa de tu inhabilidad de cambio porque piensas que no puedes cambiar con ese mismo pecado que has estado lidiando? El Señor te dice, yo estoy contigo. Tú eres bienaventurada si reconoces mi necesidad de ti. En Isaías 61 el Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Estás afligida? El Señor ha venido para eso. ¿Estás quebrantada de corazón? ¿Te sientes cautiva? El Señor ha venido a proclamarte su año favorable. Si estás llorando, necesitas consolación, has tenido una pérdida este año, el Señor está aquí para restaurarte. Él está formando a Cristo en tu corazón. Él ha puesto este cuerpo con el cual, de hermanas, con el cual tú puedes cambiar, tú puedes crecer juntas. Él está aquí para darte esperanza. Si tú tienes un espíritu contrito, el Señor no te desprecia.